Dios le bendiga grandemente a todos mis hermanos, donde quieran que se encuentren, en todas partes del mundo, diferentes países. Hermano, estamos aquí nuevamente en la segunda parte que habíamos quedado de la meditación. Había dicho en el video anterior que cuando se habla de meditación, no solamente se está refiriendo a una posición o a una postura, sino una vida de enfoque, una vida de estar en estado de percepción, en estado de alerta, en estado de vigilancia. Eso es tener una vida de meditación. Entonces, ¿qué sucede? Hay ciertos momentos que uno elige para tener un momento más de tranquilidad. Puede ser en su cama, puede ser sentado en un mueble, en un cómodo sillón. Estar en estado también meditativo. Usted puede caminar en la calle, en el trabajo, y tiene que estar en estado de alerta, estado de vigilancia, estado de percepción. O sea que cuando se habla de meditación, no solamente se está hablando de no meramente de una postura. Decía que es un conocimiento milenario que se pierde dentro de la noche profunda del pasado. Cuando hablo del pasado, hermano, ya te sabes, no hay cifra ni palabra para darle para eso, pero dentro del conocimiento de la sabiduría, la meditación como ciencia se pierde dentro de los antiguos o viejos Mahabharata. En Oriente se conocen, cuando se habla del pasado así, se refiere a un Mahabharata. Un Mahabharata equivale a cientos de millones y millones y millones de años del pasado. Cuando se habla de Mahabharata y buscamos ese conocimiento, y es un conocimiento, el conocimiento de la meditación como meditación, por decir solo el hermano, verdaderamente no es un conocimiento que pertenece o correspondió a este planeta. Fue un conocimiento que vino aquí. Ahora, ¿quiénes lo trajeron en un pasado? Hay muchas cosas que decir, hermano, en cuanto a esto, ya que la palabra de Dios, cuando habla del Génesis, de Adán y Eva, no solamente se está refiriendo a Adán y Eva como ente físico que ellos existían. Ya cuando se habla de Adán y Eva, existió una gran humanidad. O sea que cuando Adán y Eva estaban ahí, Eva o Adán no era un hombre ni una mujer, sino que era una humanidad de aquel entonces. O sea que ya el planeta Tierra tenía millones y millones de años. Y en la época de Adán y Eva se estaban recapitulando los hechos acontecidos que habían pasado en un pasado muy remoto de la historia. La Biblia refleja, da alguna luz de un versículo que dice que cuando Caín fue expulsado, se le puso una señal para que cualquiera que lo encontrase no lo matara. Ya se entiende desde ese punto de vista que existía una humanidad. Aunque hay más libros, hay muchas obras que arrojan mucha luz, pero hermano, esto es así. Algunos no lo aceptan, otros lo aceptan, otros, y así es la vida. Hay que respetar a cada persona su concepto, pero hasta el conocimiento que Dios me ha dado, este planeta Tierra tiene tantos millones y millones de años, hermano, que eso es, ya te sabes, imaginable en el pasado. En algún momento se puede hablar de un estudio enfocado precisamente en los estudios de antropología, para hablar muchas cosas del pasado, pero hablar de un pasado en historia es más que concepto, teoría. Teoría, porque no se está dando la disciplina para conocer todo aquello. Entonces yo he dicho y digo siempre, un conocimiento que no tenga disciplina, una forma de vida,
para a través de esa disciplina poder comprobar la teoría, entonces no es conocimiento. Yo siempre he dicho así. O sea que de nada me sirve a mí hablar de antropología y todo aquello, ¿verdad? Si no voy a dar la disciplina para entrar a conocer todo ese pasado remoto, porque se puede investigar y hay forma y hay herramientas para nosotros poder investigar el pasado. Es así, hermano. Pero antes de nosotros empezar, vamos a hacer una oración en nombre de Cristo. Amado Dios, Padre de la luz, Padre eterno, te pido en esta hora en nombre de Cristo Jesús que bendiga grandemente a todos aquellos hermanos que en esta hora han de escuchar este mensaje. Ilumínalo con el conocimiento, Dios. Ayúdales cada día a despertar la conciencia, limpiar la conciencia, limpiar nuestra mente. Y ayúdanos, Dios, a capacitarnos cada día más para captar el mensaje que tú nos has dado, Dios, a través de tu Santo Espíritu. Te pido, Dios, así mismo por mi persona también, oh Dios, que me dé la sabiduría, me dé el conocimiento para poder llevar tu palabra a todos aquellos que la necesitan. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, hermano, estábamos hablando que todo merece ser comprobado. Yo puedo darle aquí un mensaje en concepto, en teoría, pero de nada me vale a mí comprobar ese concepto si no llevo a la práctica esa disciplina. O sea, para nosotros poder comprobar si algo es correcto o algo es incorrecto, tenemos entonces que ir a la disciplina. Entonces, la disciplina, que es una forma, un estilo de vida, ¿verdad? Es lo que me vas a llevar a mí a tener un conocimiento objetivo, un conocimiento real, un conocimiento vivido, un conocimiento experimentado. Por lo cual, al tener un conocimiento experimentado, nadie me puede decir si eso es falso o eso es mentira, porque lo estoy comprobando con mi propio pellejo. Vemos muchas personas que estamos buscando conocimiento, pero queremos recibirlo de otro, más nosotros no estamos haciendo el esfuerzo para recibir el autoconocimiento. Entonces, tenemos que nosotros fajarnos como guerreros para pelar nuestro propio pellejo para buscar ese conocimiento, y es en base entonces a una disciplina. Porque vemos hoy en día, y es lamentablemente el caso, por decirlo, hermano, que hay muchos hermanos que están yendo en las redes a hacer shows, y se basan en muchos libros de teoría, muchos conceptos, pero no da una base, una disciplina para comprobar si todo lo que ellos dicen es una realidad o no es realidad. Yo puedo leer 1.000.000 de libros, un sinnúmero de obras antiguas, que de por cierto he leído muchas, como las obras de Teosofía de H.P. Blavatsky, las grandes obras del maestro Arnold Krun-Eller, obras de Dallner, esas grandes obras que tienen que ver con el conocimiento Rosacruz, y etcétera, etcétera. Pero muchas obras de psicología, filosofía, conocimientos trascendentales, inclusive directamente la Torá, el Tanakh, parte del Talmud, la Biblia, etcétera, etcétera. Pero ¿de qué me sirve a mí el haber leído todo eso si no llevo a la disciplina, a la práctica, lo que dice, por ejemplo, la Biblia? Si no llevo la Biblia como una forma, como un estilo de vida, para llevarle eso como una disciplina y comprobar aquello, ¿de qué me sirve a mí entonces saber todo eso si no le entrego al pueblo una disciplina para comprobar todo eso que dice la Biblia?
si no le doy al pueblo una disciplina, ¿cómo pueden ellos llegar a comprobar todo lo que dicen esos libros, todo lo que dicen esa obra? Si no le entrego una disciplina para comprobar eso, ¿de qué me sirve? O sea que yo puedo dar a través de las redes, mira, aquí dice acá, aquí dice acá, aquí dice acá, aquí dice acá, interpretando la Biblia a la letra muerta, más no estoy comprobando por vivencia directa lo que dice todo aquello. Por ejemplo, yo puedo hablar de Jesús. Puedo agarrar la Biblia y hablar de todo lo que Jesús dijo, lo que Él enseñó. Pero en mi experiencia de vida he hablado con Jesús. En mi experiencia de vida me he encontrado con Jesús frente a frente y mirarlo y Él me mira y hablar con Él. Más no. Entonces tiene un conocimiento muy limitado porque se está basando en el conocimiento intelectivo, y el conocimiento intelectivo es más que una repetición de todo lo que otro escribió, más usted no tiene el autoconocimiento. Al no tener el autoconocimiento, su conocimiento está muy limitado, porque es como aquel que tiene una muleta, anda con un pie menos, y de este pie carga una muleta para poderse sostener, porque no tiene autoconocimiento. Al no tener autoconocimiento, entonces está caminando con una muleta, tiene un pie mocho y está afincándose con el izquierdo y tratando de sostener su cuerpo a la mala, porque no tiene y no posee un autoconocimiento. Entonces hoy en día vemos muchas personas que van a las redes dando testimonio, y ustedes me disculpan, pero es la realidad de que se están basando en obras y libros, más no están dando la disciplina para comprobar si eso es correcto o es incorrecto. Entonces, a través de este estudio voy a dar la disciplina de cómo poder comprobar verdaderamente lo que estoy diciendo. Y por eso en todas las redes doy mi número de teléfono y lo doy con propiedad, y puede ser confrontado, puedo ser investigado, puedo ser cuestionado. Le doy el derecho a todo aquel que quiera tirarme, que tiene ese derecho, para poder ser instruido en la meditación, como para poder también refutarme y decirme si lo que estoy enseñando es correcto o es incorrecto. Doy siempre mi número de WhatsApp. ¿Por qué? Porque vemos muchas personas que damos las teorías, más no damos la disciplina para poder tener el conocimiento con propiedad, si esto es real o no es real. O sea que hay que tener conocimiento directo de la cosa por vivencia propia para darle comprobación directa de esto, hermano. Entonces por eso doy mi número de WhatsApp, que es 829-337-7971. 829-337-7971. Ese es mi número de WhatsApp. A cada persona le doy la libertad, le doy el derecho, en el amor de Cristo, de cuestionarme, preguntarme cualquier cosa en esa rama del conocimiento de la meditación que se quiera conocer. Y por eso lo doy, hermano, con toda propiedad, porque me merezco ser cuestionado. Porque ahora mismo hay personas que se autodenominan dentro de todas las redes, en el sentido general. Aparecen muchas personas que se titulan el teólogo fulano de tal, el maestro en teología fulano de tal, que fulano de tal tiene un doctorado en las culturas judía hebrea, y ya o se denominan con otro título como el don fulano de tal, o fulano el mengandejo, futano, etcétera, etcétera. Y ya por los títulos que ellos se dan y se autodenominan ellos mismos, porque no esperan que el pueblo se lo dé, sino que ellos mismos se autodenominan fulano de tal. Entonces, ¿qué sucede? Eso produce en la psicología de la persona una impresión, y se llenan con un poquito de temor y un poquito de miedo
Entonces proyectan a través de proyectan eso. Entonces la persona se siente como con temor, se siente como con miedo a cuestionar a esa persona porque él se autodenomina con tal título. Quien le habla ha sido una persona que ha pasado por diferentes logias de conocimiento, diferentes logias, tanto en la parte física como en la parte astral, en los mundos del espíritu, porque pertenecí y estudié con todos los movimientos gnósticos, Rosacruz, luciferitas internacionales, físicamente, pero aparte de eso, por tener una agilidad que dio, que a través del tiempo fue lograda, lo que es el desdoblamiento astral, el salir en espíritu, lo manejaba de manera consciente en los planos astrales. Al manejarlo de manera consciente en los planos astrales, siempre visité varias logias dentro de los mundos superiores de conciencia, y por eso muchas escuelas de logia negra me hacían el llamado para que fuera un discípulo del grande maestro en la logia negra, porque podía desplazarme en los planos astrales a voluntad consciente, tanto que habían noches que duraba largas horas en los planos astrales, y podía también, hubieron muchas noches que podía desdoblarme de manera consciente en cuerpo astral hasta 4 veces en cuerpo astral, y viajar a los mundos inferiores de la naturaleza o los mundos sumergidos, conocidos como los mundos infernales o los planos astrales inferiores. Y visité varias escuelas, tantas escuelas gnósticas en los mundos astrales, escuelas masónicas pertenecientes a la masonería en los planos astrales, escuela Rosacruz en los planos astrales, escuela budista de los monjes del Bonzo en los planos astrales, donde tuve la oportunidad de viajar a los planos astrales y visitar muchas de esas escuelas budistas de yoga que estaban relacionadas con los monjes budistas del Bonzo. Sí, cuando hablamos de los monjes budistas del Bonzo, estamos hablando de una escuela fuertemente que en los últimos tiempos estaba muy relacionada con lo que es el arte de la magia negra o magia negra directamente. ¿Qué les quiero decir? Que renuncié a todas esas escuelas fuertemente, cuestioné a todos aquellos grandes maestros que tenían un alto nivel de conciencia muy despierto comparado con la humanidad que ya se dormida en el estado hipnótico de conciencia. Aquellos personajes tenían la facilidad, la voluntad, de manera consciente, de viajar dentro de los planos astrales, inferiores como superiores, y fui llamado directamente para pertenecer a muchas escuelas de esas. Pero ¿qué me llevó a mí a renunciar a todas esas escuelas de logias negras y magia negra? ¿Qué? La libertad que Dios me dio, esa libertad, esa facultad de refutar cualquier conocimiento en cualquier terreno, no importa cuál, pero una capacidad que Dios me dio una capacidad de investigarlo, de estudiarlo, cuestionarlo. Una persona me puede decir a mí que él posee cualquier conocimiento, no importa el nivel de cualquier conocimiento que él quiera, no importa.
Dios, Dios, mi Padre Celestial de la luz, mi Cristo, yo entiendo que Él me dio esa facultad, ese valor de cuestionar a cualquier maestro, no importa de dónde sea. Esa facultad me la dio Dios, mi Padre Celestial. ¿Cómo? Hay muchas herramientas para eso. Hay muchas disciplinas que se entregan y se dan para nosotros poder discernir entre lo que es un falso maestro, un falso profeta, un mago negro, un brujo, un hechicero, un nigromante, un goético, o todas aquellas clases de personas que practican la goecia, conocida en el arte de la ciencia de la magia negra como el grimorio, una arte de ciencia que se remonta su pasado en todos los siglos, en todos los tiempos. O sea, todos los magos negros y hechiceros de todos los tiempos practicaron el grimorio o la práctica de la goecia. Y es lamentablemente que hoy en día en el pueblo de Dios se encuentran muchas o tales personas practicando cierta ciencia de manera inconsciente. Se encuentran practicando todo esto porque desconocen el arte de la ciencia de la magia negra. Al desconocer el arte de la ciencia de la magia negra y la manera fina, muy solapada, muy sutil de cómo opera el enemigo o cómo operan los hijos de la tiniebla, ya que son muchos los hijos de las tinieblas que están en los planos astrales y que están sumergidos en el mundo físico hoy en día, son muchos y trabajan de manera solapada, de manera solapadamente muy sutil, muy fina, y un paso de la luz a la tiniebla solamente lo separa menos de 1 milímetro de distancia. Con un pequeño detalle, un hijo de la luz puede caer en los mundos de la tiniebla o de la infratiniebla. Que voy un día a tomar un momento para hablar de la tiniebla y de la infratiniebla. ¿Qué es la tiniebla y qué es la infratiniebla? Es algo más grotesco, algo más infernal. Por lo cual los seres humanos hemos caído en el mundo de la infratiniebla de manera inconsciente por no tener el conocimiento. Al no tener el conocimiento, hemos caído entonces en el mundo de la infratiniebla y hemos creado dentro de nosotros mismos un sinnúmero de cosas infernales que nos hacen la vida una miseria, que nos hacen la vida una vida de dolor y nos hacen la vida una vida de sufrimiento. Este audio de este video le haré en una tercera parte porque es amplio y no quiero abarcar mucho para que pueda subir al canal de YouTube. Pero trato de ser lo más breve posible en la forma teórica, ya que en la tercera parte de este video estaré dando la disciplina de la meditación en su enfoque en los diferentes niveles del conocimiento, para que la persona, dependiendo de su nivel de conciencia, dependiendo de su nivel de comprensión, de aprehensión, de captar el conocimiento, él puede entonces trabajar sobre sí mismo para purificar su alma, su espíritu y despertar la conciencia, que él pueda usar la meditación como una herramienta en esta vida, pero que la pueda usar en todos los niveles de conciencia de la sociedad, ya que la conciencia se divide en diferentes niveles. Existe la conciencia, existe el consciente, existe el inconsciente, el subconsciente, pero existen otros niveles más allá que pertenecen al conocimiento objetivo, que corresponden a la conciencia despierta.
Pero me limito y hablo entonces, voy a hablar en el segundo video sobre qué es la conciencia, cómo despertar la conciencia, en cuánto se divide la conciencia, inconsciente, consciente, inconsciente y subconsciente, cómo conocer el enemigo a través de la profunda meditación, cómo nosotros podemos conocerlo, ya que la palabra de Dios revela en Lucas capítulo 6, versículo 39 creo que al versículo 42. Un ciego no puede guiar a otro ciego, porque si no los dos caerían en el mismo hoyo. Entonces, si tenemos la conciencia profundamente dormida, estamos vagando en el mundo de la sombra, en el mundo de la ilusión, en el mundo maya, como lo conocen los orientales, el mundo maya, que es conocido, se conoce maya como ilusión, en el mundo ilusorio, porque estamos caminando en el valle, este valle de muerte, este valle de sombra y de dolor, caminando profundamente con la conciencia dormida y caminando sin saber por dónde andamos, sin saber por dónde vamos, y estamos caminando a tienta. Por eso dice la palabra de Dios: levántate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, levántate tú que duermes de entre los muertos. O sea que estamos caminando de entre los muertos. Y como estamos caminando de entre los muertos, estamos caminando en el valle de la muerte, en el valle de la sombra. Y por eso nosotros estamos caminando en el mundo de los infiernos. Porque la palabra infierno es una palabra que viene del latín infernos, que significa mundo inferior de la naturaleza. Estamos en el mundo tridimensional de las 48 leyes, pero más hacia abajo, que ya no poseen cuerpo físico, se encuentran entonces los mundos inferiores, donde yacen las personas desencarnadas en los planos sumergidos de la naturaleza. No tienen cuerpo físico porque se encuentran sumergidos dentro de las leyes más bajas. Estamos en el mundo de las 48 leyes. Entonces los desencarnados que vivieron una vida de maldad, una vida de sacrilegios o sacrilegium, una vida de pecado, con la conciencia totalmente cauterizada, porque ya no, al tener la conciencia cauterizada, profundamente dormida, no tienen discernimiento entre el bien y el mal y no lo pueden distinguir. Por lo tanto, al tener la conciencia profundamente dormida, no tienen el discernimiento de la luz y la oscuridad. No tienen discernimiento del bien y del mal. Y por lo tanto, por ende, no tienen sensibilidad. Siguen pecando, cometiendo pecado, murmurando, criticando, autograndeza, el orgullo, la arrogancia, la codicia, los celos, la envidia y la gula se ha convertido en el pan de cada día, de cada ser humano, que ya hacemos con la conciencia profundamente dormida, donde toda aquella infratiniebla, como decía un momento anterior, toda aquella oscuridad que nos ha llevado al pecado, a la maldad ha concebido, y como la maldad ha concebido, ha creado dentro de nosotros un conjunto de infratinieblas infernales, los cuales ya yacen dentro de nosotros mismos, que nos ha convertido la vida en este planeta Tierra en un verdadero infierno. Por lo tanto, hermano, necesitamos, con la luz de Cristo, con el conocimiento, autoexplorarnos dentro de nosotros mismos. Y por eso vamos a darlas a conocer dentro del tercer video de la tercera parte, todas las disciplinas
en el ámbito del conocimiento de la meditación, para nosotros poder tener ese conocimiento de conciencia despierta e irnos autoconociendo a nosotros mismos. Y así entonces, al irnos conociendo dentro de nosotros mismos y poder ver, como dijo Jesús, aquella paja que tenemos dentro de nosotros mismos, porque queremos ver la paja que tiene el hermano. La paja son mirar todos los defectos del otro hermano, más no estamos viendo nuestro propio defecto. Al no ver nuestro propio defecto, que es toda esa infratiniebla que tenemos dentro de nosotros, entonces al no verla, no vamos a poder ver la paja del otro, porque estamos llenos de oscuridad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando dice claramente que queremos quitar la paja del otro hermano, la paja es todos los defectos que tiene el otro. Queremos verlo, más no queremos ver el de nosotros mismos, porque estamos llenos de arrogancia, estamos llenos de autograndeza, de orgullo. Y los demonios más terribles, los demonios más fuertes, los demonios más peligrosos, que ya se esconden dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra mente, dentro de nuestra conciencia, que ya se atrapada dentro de todas esas tinieblas. Allí se esconden los demonios más ocultos, del cual habló David en el Salmo 19, que le haga mostrar todo aquello que estaban ocultos. Todos aquellos que estaban ocultos son todos los demonios que llevamos dentro de nosotros mismos. Y todos esos demonios son los demonios más peligrosos que se reflejan dentro de los mundos de la mente o dentro de los planes mentales. Los demonios se reflejan en todos los niveles, desde abajo hacia arriba, en todas las dimensiones, tanto inferiores como superiores. Por dentro de los planos mentales se esconden los demonios más terribles y más asqueantes. ¿Por qué? Porque son los demonios que pertenecen al alto intelectualismo. Demonios que le encantan hablar de Dios, más no hacen lo que Dios dice. Demonios que le encantan hablar de la Biblia, más no practican ni llevan a la disciplina lo que dice la palabra de Dios. Estos demonios llenos de autograndeza se esmeran en la alta plaza. Demonios de un alto conocimiento de oratoria. Cuando los ángeles cayeron dentro de las regiones celestes, en los planos de la luz, millones y millones de años que los ángeles caídos cayeron en antiguos Mahamvantara, dentro de millones de años en otros Mahamvantara. Estamos hablando, hermano, de demonios que cayeron hasta antes de existir. Prácticamente le estoy reflejando cosas que no debía, pero debía de decírselo. La guerra entre ángeles y demonios han existido por todas las eternidades. Siempre se han dado las guerras glaciales dentro del espacio. Y los ángeles caídos que se rebelaron hace millones de años, hermano, muchos ángeles de eso eran ángeles de un alto conocimiento intelectual, muy alto, muy grande. Habían ángeles caídos de esos que cayeron, que tenían un conocimiento elevado más grande que el de Satanás, que lo reprendo en el nombre de Yeshua HaMashiach en este instante. Habían ángeles caídos que tenían un estado más alto que el de Satanás, que lo reprendo en el nombre de Yeshua. Eran muchos los que cayeron. Lo que pasa es que Satanás se convirtió en líder. Y como él se convirtió en líder, conquistó otros ángeles que existían en otros universos. Porque Cristo mandaba un mandato desde el Padre de la Luz. Él mandaba un mandato del Padre de la Luz. Y cuando ese mensaje salía, que era recibido por esos ángeles que tenían acceso a Cristo, porque el único que tenía acceso a ver al Padre era Cristo. Ellos no podían, porque ellos no conocían al Padre. Ellos fueron criaturas que fueron creados, pero no conocían al Padre. El único que conocía al Padre era Cristo. Entonces ellos no conocían al Padre. Entonces
el Padre mandaba el mandato a Cristo y entonces Cristo lo recibía y se lo transmitía al ángel que estaba encargado, que era Lucifer. Entonces Lucifer recibía el mensaje y los transmitía y lo daba. Entonces los otros ángeles que tenían más rango, que tenían rango, tomaban el mensaje y lo llevaban a otra galaxia, llevaban el mensaje a otro universo. Entonces cuando el mensaje llegaba a otro universo, el mensaje llegaba volteado, el mensaje llegaba virado. Llegaba el mensaje de Cristo, pero el mensaje llegaba virado. Entonces, hermano, esta guerra duró miles y miles y miles y miles de años, y siempre se han dado guerras dentro de las regiones de los mundos del espíritu. Siempre se han dado muchas guerras dentro de millones de años. Por estos ángeles caídos que cayeron, porque más tarde hubieron más ángeles caídos que cayeron en el diluvio. Antes de Noé hubieron ángeles que cayeron, y de ahí dice que de ahí vinieron gigantes, o vinieron los Nefilim. Pero antes de los Nefilim ya habían existido gigantes en la tierra, ya habían existido, porque en el continente Lemur, de la raza Lemur, que fue antes de los antiguos Atlantes, que cuando Noé está ahí, Noé existió en el continente de la Atlántida. Por antes de la Atlántida existió el continente Lemur. Pero antes del continente Lemur, que existieron los Lemures, existieron los hiperbóreos, que fueron más para atrás. Y en las razas de los hiperbóreos fueron personas gigantes, extremadamente gigantes, porque ya habían existido gigantes en el planeta Tierra. Entonces, cuando los ángeles que descienden cuando se hundió el continente de la Atlántida, que no existió en el continente de la Atlántida, estos ángeles caídos eran conocidos con el nombre de los vigilantes, que aparecen en esta grandiosa obra del libro de Enoc, citado por Judas en el capítulo 1, porque no tiene más capítulos, pero Judas lo cita, y es porque él tenía un conocimiento del libro de Enoc, un libro que no fue puesto en el canon bíblico, porque los que tenían acceso a la escritura, a ellos les dio la gana de no introducirlo, porque le dio su gana, porque el catolicismo romano, al durar tantos años y tener un largo periodo de poder, tuvo acceso a muchos manuscritos, y muchos lo quemaron, otros fueron quemados, otros fueron quitados, otros fueron escondidos en el Mar Muerto, otros fueron escondidos en Qumran, en la India, y fueron preservados, gracias a Dios, para mantenerse mucha luz para que lleguen a nosotros. ¿Qué le quiero decir eso, hermano? Que el libro de Enoc es un libro que merece ser profundamente investigado, analizado a la luz de la conciencia del Espíritu puro de Dios. Ya que es citado también por el apóstol Pedro, en primera de Pedro, Pedro lo cita, los ángeles que no guardaron su dignidad. También Pedro lo cita Judas. Esto aquí es un libro que merece ser investigado, el libro de los vigilantes, escrito por el profeta Enoc. Escribió el libro de los sueños, el Apocalipsis no, la obra de los vigilantes. Y no solamente eso, la historia de Enoc fue también escrita en otros grandes manuscritos antiguos, más viejos que la Torá que escribió Israel. En el Antiguo Oriente hay libros 7000 años más viejos que la Torá, más viejos, el Bhagavad Gita, el Popol Vuh, el Avesta y otros manuscritos antiguos más viejos, de volúmenes enormes, hermano. Ahí están escritas la historia de Enoc. Ahí están los manuscritos de los etíopes, que todavía conservan su forma original de cómo ellos escriben o escribían, porque fueron grandes artistas. Y hay muchas cosas, hermanos, que se pueden decir. Por eso dice la palabra de Dios: mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Por eso recalco nuevamente y lo voy a repetir. En el tercer video que voy a dar las prácticas y la disciplina de cómo nosotros podemos conocer eso que le estoy diciendo a través de este video. Que no solamente se quede en no, él está teorizando, no. Las prácticas se dan y está la disciplina para comprobar. Y se puede comprobar a través de la disciplina. Ahora, ¿cuáles son las disciplinas? La voy a dar a conocer
en el tercer video, basado en la meditación, en el sentido práctico, no teórico, práctico, donde la persona a través de la disciplina lo vas a ir a llevar, despertando esa conciencia, despertando esas facultades que están ahí, que Dios le ha dado, que ya se han dormidas porque están arropadas o atrapadas dentro de todas las multiplicidades mentales conocidas como el ego, el yo, del cual habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, porque todo lo bueno que quiero hacer no lo hago, porque encuentro una ley dentro de mis miembros que se revela contra mí y me lleva a hacer entonces todo aquello que no quiero. En la palabra de Dios es conocida con el nombre de la carne, los deseos de la carne. Los traduzco de manera literal, los deseos del diablo. Por aquello todo deseo del diablo es el mismo Goliat, el cual es representado en el Antiguo Testamento como David. David simboliza a nosotros como alma, que debe tomar la espada, y esa espada es Cristo, el fuego, esa espada que tiene que tomar el cristiano, la fuerza del Espíritu de Dios, la fuerza de Cristo, y con esa espada en nombre de Cristo, asearse de la fuerza de voluntad, cortarle la cabeza a Goliat, pero usando la herramienta que Dios nos dio como base, la onda. Esa onda es Cristo, que la toma David y usa esa herramienta que él tiene y lanza la piedra con toda impetud. Y cuando él toma esa piedra, que se clava en la cabeza de Goliat, porque a la serpiente hay que darle por la cabeza. Esa piedra es Cristo, que le da por la cabeza a Goliat. Entonces él toma la misma espada de Goliat y le mocha la cabeza. ¿Qué indica? Que debemos aprender a tomarle la luz a la tiniebla, y con esa fuerza de luz cortarle la misma espada a Satán. Eso fue lo que hizo David. En el tercer video estaré revelando la ciencia de la meditación en todo el sentido práctico, para que nosotros como hijos de Dios podamos usarla en nuestra vida, en cualquier ámbito social, no importa, en el trabajo, en la calle, para despertar conciencia, para autoconocernos a sí mismos, autoconocernos a nosotros mismos. Indica conocer todos los valores y todas las facultades que Dios nos ha dado, y por ende conocer todos aquellos enemigos ocultos que yacen dentro de nosotros mismos, que se hacen difícil de detectar porque tenemos la conciencia dormida. Lo vamos a conocer a través de esta grandiosa ciencia, que ha sido el mismo Dios que nos la ha dado. Pero tenemos el desconocimiento. Al no tener el conocimiento de la cosa exacta, de la cosa correcta, estamos entonces vagando en el valle de la muerte, en el valle de la sombra, sin saber a dónde ir ni a dónde vamos. Y por eso debemos preguntarnos a nosotros mismos: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? ¿Cuál es mi destino como alma, como ser humano? ¿Cuál es mi destino que me depara en el planeta Tierra? ¿Cuál es mi compromiso? ¿Y cuál es mi objetivo? ¿Y qué deseo alcanzar? ¿Y por qué estoy aquí? Reflexión. Mi teléfono de WhatsApp para cualquier sugerencia, para cualquier orientación, pero también a la misma vez con el derecho de poder ser cuestionado en esta ciencia del arte del conocimiento, de la meditación. Doy mi número de WhatsApp
porque tengo derecho a ser cuestionado. Humildemente. No creerlo porque mi persona lo diga. Porque no, el mago Samuel Doté lo está diciendo. Tengo derecho a ser cuestionado para ver si es verdad lo que estoy diciendo o si es falso. No creerlo porque no soy nadie más que un mequetrefe de lodo de la tierra. Considero que un gusano de lodo de la tierra que se mueve tiene más honor que esta persona. No me considero nada en este valle de muerte. Mas, para poder llegar a ser grande, primeramente tengo que ser un gusano, para después nacerle ala y poder volar y convertirse en una mariposa. Para poder crecer, tenemos que reconocer nuestro estado espiritual, que ya es en estado de putrefacción interior. Necesitamos pulirnos, necesitamos pincelarnos con el pincel, como aquel que toma el martillo y toma el pincel y empieza a darle forma a aquello para convertir esto, como dice la palabra de Dios, como el alfarero que le da forma al barro. Pero es un proceso, hermano. Nada se forma de la noche a la mañana. Todo en base a dolor, sufrimiento y sacrificio. Tener derecho al reino, tener derecho al entrar al reino de los cielos, indica tomar la cruz, tomársela, ponérsela en el hombro, caminar hacia el Gólgota, subir al Gólgota, ser crucificado, ser burlado. Y así como Jesús fue crucificado, sufrió el martirio de la cruz, así nosotros tenemos que aprender a sufrirlo. Me hablo a mí mismo. Y después de ser crucificado, ser muerto, y después de ser muerto, ser resucitado, y después de ser resucitado, ser ascendido. Es el destino que nos dispara nuestra vida, pero todo en base al dolor, al sacrificio y al sufrimiento. Y esto implica directamente tomar la cruz de Cristo. Mi número de WhatsApp es 829-337-7971. En mi YouTube, mi canal, Samuel Doté, el mago. Estamos para servirle. Y mi Facebook, Samuel Gómez. Estamos para servirle para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Shalom.